Tenemos tres clases de dones, capacidades, y rápidamente las refiero. Ya esto tiene que ir memorizándose y también tener en cuenta cómo operan, en qué ámbito y en qué manera operan estas capacidades. En la carta a los Romanos 12, el apóstol Pablo presenta una lista de 7 dones que nosotros llamamos dones generacionales, porque son dones que vienen con nosotros, es decir, en nuestro nacimiento ya están implícitos en nuestra vida, están desarrollándose, y en el acto de la conversión, de la entrega de nuestras vidas, esos dones juntamente con toda nuestra personalidad, espíritu, alma y cuerpo, se consagran a Dios. Así que todas estas capacidades tan inherentes, están en nuestra naturaleza y han sido dadas en el momento que entramos en una nueva relación, porque él habla luego del cuerpo, o sea, la iglesia. Somos miembros de este cuerpo espiritual que es la iglesia, ¿sí? Y estos dones son, como se mencionan allí en el capítulo 12, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, la presidencia, el que preside, misericordia, y estos son entonces, ¿cuántos son? Son 7 dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, presidencia y misericordia. Estos dones son permanentes, vale decir de que son capacidades que nosotros tenemos, se practican siempre, dentro del contexto de la iglesia, afuera, vale decir de que somos una iglesia caminante, andante, y donde quiera que vamos, nuestros dones generacionales operan o trabajan en favor del establecimiento del reino de Dios. Tenemos otra lista de dones en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Estos se llaman dones de manifestación y se practican dentro del contexto de la iglesia. Es importante notar que el apóstol Pablo dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Y habla realmente como si en esta mañana estamos aquí en este templo, y el apóstol por ahí dice, si alguno viene y se sienta y escucha lo que están diciendo, se estaba refiriendo al don de lenguas, ¿no es cierto? Y no hay interpretación, el que está sentado en el banco no entiende y se queda confuso. Entonces Pablo está enseñando de que los dones de manifestación tienen su digamos, presencia dentro del contexto de la reunión, o sea, cuando os reunís, ¿no es cierto? Hoy en día parecería de que como que se ha descuidado esta modalidad. En realidad, ¿por qué motivo? Bueno, serán muchas las razones por las cuales no se practica, digamos, en una manera neotestamentaria. Pero no voy a discutir esto, ahora lo vamos pero sería muy interesante de que hagamos un reconto, una evaluación de la cosa y tratemos de ver de que los dones de manifestación dentro del contexto de la reunión también funcionen, ¿no es cierto? Y Pablo dice que se haga todo con orden, ¿no es cierto? Cada uno tomando el lugar que corresponde a través de una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, a través de un milagro, a través de un acto de sanidad, un acto de fe. Y también por ahí lengua era muy, digamos, para Pablo muy restringido, o sea, de que solamente si hay interpretación, si no, dice calle en la reunión, ¿sí? Eso es importante.
Así que esos son los 9 dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas y discernimiento de espíritus. Así que estos dones funcionan dentro del ámbito de la iglesia congregada, ¿sí? Y luego tenemos la otra lista que ya no son, digamos, los llamamos oficios, son dones, porque son regalos, ¿no es cierto? Dice que subió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son? Bueno, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Así que tenemos 3 listas. Una compuesta de 7 dones, que están en Romanos 12, 9 dones, 1 Corintios 12, 13 y 14, y 5 dones o ministerios, Efesios capítulo 4, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Así que ese es el tema de dones. Ahora, todo esto requiere un tiempo. Yo sé que no nos alcanza. Yo en realidad no tengo ni siquiera la menor pretensión de que con esto estamos terminando, no. Yo creo que para nosotros como pastores la responsabilidad de recrear el funcionamiento de los dones. Y yo creo que esto se hace en el tiempo, se hace a través de la enseñanza, a través del aconsejamiento, de poder tener comunión con hermanos y poderles decir, me parece que Dios te ha dado tal cosa y sería bueno que medites si es así, porque hay muchas cosas que están inoperantes, han quedado allí, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo como buenos dispensadores de las gracias de Dios, ¿no es cierto? Eso dice el apóstol Pedro. Vale decir de que hay un mandamiento, una especie de orden, yo diría muy amorosa, ¿no es cierto? Que cada uno pueda ejercitar el don, la gracia que ha recibido. Ahora, como dije, los ministerios son inamovibles, ¿no es cierto? Porque eso es llamado de Dios. Dios llama a sus ministros, ¿no es cierto? Y el oficio permanece, salvo por algunas razones muy especiales donde tal vez tienen que dejarlo. Pero es ineterno, o sea, de que sigue, ¿no es cierto? Ahora, los dones generacionales son para siempre, los tenemos que llevar. Como dije, nosotros sabemos que nuestra iglesia es el universo, el mundo, ¿cierto? Como dijo uno de los grandes líderes del siglo pasado, Wesley, el mundo es mi parroquia. Entonces, donde yo voy, allí tengo que ejercer mi don, o sea, capacidad que Dios me ha dado para extender el reino de Dios, ¿no es cierto? Y por supuesto dentro del contexto de la iglesia también, porque son formadores luego, o sea que los que están en los conocimientos de su ministerio, de su don, van a operar también para que la continuidad de dones puedan manifestarse en el tiempo. Bien, ahora yo creo que nosotros tenemos que poner nuestro ojo en los dones generacionales, porque son nuestro haber, son nuestra herramienta que no se desprende, es como la espada del soldado, ¿no es cierto? Y más que eso, ¿no es cierto? Ahora, yo haría un rápido reconto, si puedo, en esta mañana, de estos 7 dones generacionales, ¿no es cierto?, de Romanos capítulo 12, y mirando un poquito, para que refresquemos la mente y podamos de alguna manera interesarnos
animarnos a hacerse la pregunta, si es que todavía tiene alguna duda: Dios, Padre mío, ¿cuál es mi capacidad que tú me has dado cuando yo vine a este mundo y tengo esa capacidad, pero me gustaría saber cuál es y cómo la debo desarrollar, ¿no es cierto? Yo sé que debe ser nuestra preocupación y es, ¿no es cierto? Y si no, bueno, vamos a permitir de que de aquí en más podamos hacer nuestra pregunta y ubicarnos dentro de lo que Dios nos ha dado, y practiquémoslo, porque los dones se practican también, se ejercen. Por eso cada uno, según el don que ha recibido, don, regalo, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Va a decir de que, como cualquier especialidad, hay que ejercerla para que tenga alguna razón de su existencia, ¿no es cierto? Bien, entendemos. Ahora, tenemos aquí estos dones. El primero que menciona el apóstol Pablo en Romanos 12 es profecía. La palabra profecía, por ejemplo, yo estuve buscando sinónimos para cada uno de estos vocablos. ¿Por qué? Bueno, porque me ayuda o nos ayuda a tener un concepto claro de lo que significa, por ejemplo, profecía, ¿no es cierto? Entonces, he encontrado algunas palabras. Por ejemplo, para la palabra profecía ponemos el verbo, ¿no es cierto?, profetizar, ¿no? Anunciar, prever, presentir y percepción. Esta última palabra creo que es la que deberíamos poner al lado de profecía, o poner directamente percepción, ¿no es cierto? Percepción sería, yo creo que la palabra más justa para describir esta capacidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, definimos percepción. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace la profecía? Bueno, declara la voluntad de Dios. Simplemente, esta oración tiene un contenido total. Es decir, de que la profecía tiene que ver con todo el consejo de Dios, con toda la palabra. Nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios es nuestra fuente de información y también de proclamación, ¿no es cierto? ¿Qué necesidades suple la profecía? Bueno, suple necesidades espirituales. Ahora, Pablo, cuando habla de la profecía, pone 3 elementos básicos que entran dentro de la profecía: edificación, exhortación y consolación. Pablo dice: en la iglesia prefiero que se hable o que se practique profecía. Y él dice que la profecía contiene edificación, exhortación y consolación. Va a decir de que abarca todas las necesidades de una personalidad humana, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace la profecía? Bueno, mantiene nuestro enfoque en fundamentos espirituales, ¿sí? Así, hablando rápidamente, esta sería la función de la profecía. Olvidémonos, en este caso, de ser futuristas, o sea, de anunciadores de cosas futuras. Pueden de pronto tener alguna participación, pero siempre basándonos en la profecía que ya fue dicha, ¿no es cierto? Y quiero decir de que el mal uso
digamos, de esta práctica en esta ciudad de San Nicolás ha traído mucha confusión, muchas tristezas, muchos dolores, porque mucha gente, no entendiendo el significado, ha profetizado cosas que de la imaginación, que solamente han servido para traer males, y no solamente aquí, sino que cuando no estamos dentro del contexto verdadero, produce nada más que cosas malas, porque el diablo utiliza digamos, que pretender anunciar cosas futuras fuera del contexto de la Biblia, como si uno fuera un profeta nuevo, visionario, que de pronto Dios le revela a él como si fuera un único profeta, cuando realmente ya la profecía está dada con todas sus letras. Amén. ¿Sí? Bueno, eso es entonces a grandes rasgos. Ahora, el próximo don es servicio. Tiene que ver con actividades prácticas dentro del organismo de la Iglesia. El primero tiene que ver con todo digamos, los asuntos espirituales. La profecía tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras, la aplicación de las Escrituras. Ahora, servicio tiene que ver con manualidades, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con todo lo que hace, a lo que implica la relación con la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Son cosas prácticas, tareas, trabajo práctico. Servicio tiene que ver con servir, ¿no es cierto? Es decir, de que mantiene la obra del ministerio en movimiento, hace de que todo funcione armónicamente. Uno ve, por ejemplo, en nuestra iglesia en este tiempo, qué importante es el ministerio del servicio, que tiene que ver con cosas manuales. Si no tuviéramos las personas habilitadas para esos fines, la obra de Dios tiene sus problemas, se estanca, no funciona. Aún en las cosas pormenores, uno piensa, por ejemplo, bueno, acomodar banco, hacer la comida, lo que pasó ayer, cuántas cosas hubo que hacer para poder ver un tiempo de bendición, porque lo que pasó anoche, realmente, como estuvimos hablando, fue un impacto, porque tanta gente pudo venir y ver cómo se mueve el pueblo de Dios. Pero allí estaba implícita la tarea, el poder trabajar de tal manera que los que vienen, los que nos reunimos, nos podamos sentir bien, ¿no es cierto? Así que este servicio, o este don de servicio, es importantísimo. Hay que valorarlo, hay que estimularlo, y tenemos que dar gracias cuando Dios tiene dentro de su cuerpo personas que son habilitadas para estas cosas, mientras que tal vez no son, en otro caso, están en otros dones, ¿no es cierto? Ahora, el siguiente, el tercero, es enseñanza. Ahora, ¿qué hace el enseñador? Bueno, él investiga y enseña la Biblia, ¿no es cierto? Yo creo que es un don muy importante y tiene que ver más bien con aspectos mentales, ¿no es cierto? Mientras que la profecía tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con cosas que transforman nuestra personalidad, ¿no es cierto? Y la enseñanza tiene que ver con la mente, el conocimiento. La falta de conocimiento impide de que podamos, digamos, entrar en las profundidades espirituales, ¿no es cierto? Si yo no explico, si no explicamos la palabra de Dios racionalmente, mucha gente no sabe cómo dirigir su vida espiritual, ¿no es cierto? De manera que necesita tener conocimiento
¿no es cierto?, intelectual. Por eso existen seminarios, existen clases bíblicas, existe literatura bíblica, todo un conjunto de cosas que tienen que ver con el entendimiento. Y si nosotros miramos el libro de Proverbios, el entendimiento juega un partido importante dentro del contexto de la capacitación humana. La sabiduría es la puesta en práctica del conocimiento. Si no hay conocimiento, no sabemos cómo actuar. Si yo no conozco la técnica, no conozco el mecanismo, conozco una máquina, no conozco el funcionamiento electrónico, no puedo hacer nada. Está ahí, la cosa está inoperante. Pero cuando tengo el conocimiento científico, ¿no es cierto?, entonces yo puedo moverme en la vida con toda habilidad, ¿no es cierto?, ¿me entienden? Entonces es importante. Yo digo que hoy en día la enseñanza, el ministerio de la enseñanza está en déficit, y eso se ve en el nivel de las iglesias en todas partes. Hablamos de cosas light. El pueblo de Dios está buscando cosas livianas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay, digamos, enseñanza más profunda de la palabra. Es el tiempo en el cual, usted sabe que en el Antiguo Testamento se habla de escuelas de los profetas. Eliseo tenía una escuela profética. Ahora las escuelas proféticas, o el seminario, etcétera, etcétera, han ido perdiendo sus valores. ¿Por qué? Bueno, porque la modernidad ha traído problemas, los costos, muchas otras cosas que entran en el asunto, y no se preparan ministros con una buena capacidad académica, ¿no es cierto? Los seminarios fueron una bendición donde el que fue llamado a la obra de Dios por 4 o 5 años, según, digamos, las modalidades de enseñanza, tenía que estar internado en un seminario y estar dedicado plenamente al estudio, al conocimiento profundo, no solamente de la Biblia, sino de muchas otras materias, para poder desarrollar un ministerio eficiente. Hoy en día esto se ha ido complicando por falta de, bueno, posiblemente parte económica, y entonces la preparación de obrero es muy relativa, y han entrado muchas cosas raras por causa de que no se ha enseñado bien la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces el diablo usa y trae confusión y se cambian cosas que no deberían ser cambiadas o tienen que ser cambiadas, ¿no es cierto? Entonces, enseñanza, ¿no es cierto? La enseñanza nos mantiene estudiando y aprendiendo, estudiando y aprendiendo. Ahora, por ejemplo, enseñanza. Yo pongo aquí instruir, aleccionar, doctrinar, advertir, orientar, mostrar, indicar. Todo esto tiene que ver con enseñanza. Ahora, cada palabra, cada vocablo ayuda a poder entender el vocablo bíblico, donde dice el que enseña, que enseñe correctamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces enseñar es instruir, aleccionar, doctrinar, advertir, orientar, mostrar, indicar. Todo esto. ¿Se entiende? Muy bien. El otro don, exhortación. ¿Qué significa esto? Acá yo pongo en exhortación: inducir, persuadir, alentar, animar, amonestar. La idea primaria y yo diría débil que la gente tiene, o la idea sí que mayormente predomina, es de que exhortar tiene que ver con dar.
amonestar, ¿no es cierto? Y no es tan así, es casi lo contrario, ¿no es cierto? Yo creo que la exhortación tiene que ser hecha como dan aquí los sinónimos: inducir, persuadir, alentar, animar, amonestar. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros podemos entender bien el significado de cada don, lo vamos a ejercer correctamente, ¿no es cierto? Así que la exhortación tiene la finalidad de animar y motivar el crecimiento personal. Es decir, de que el que amonesta trata de mejorar las condiciones, aptitudes de las personas, ¿no es cierto?, a través de lo que nosotros aquí entendemos, ¿no es cierto?, inducir, persuadir, alentar, animar y a veces también amonestar. Y amonestar naturalmente tiene una manera de hacerse, ¿no es cierto?, porque hay forma y forma de amonestar, ¿no es cierto? Algunos amonestan y en vez de ayudar espantan. Entonces tenemos que entender bien cómo se hace la cosa, ¿no es cierto? La exhortación. Ahora, esto toca aspectos psicológicos, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto?, la psicología. Nos ayuda a aplicar las verdades espirituales. Así que el que exhorta trata de que la palabra de Dios funcione dentro del contexto de nuestra vida y produzca los cambios necesarios, ¿no es cierto? Está el otro don, tiene pocas palabritas, ¿no es cierto?, dar. Podemos poner repartir, ¿no es cierto? Ahí pongo yo, ponemos palabras que se acercan al máximo, la palabra dar o la palabra repartir, distribuir, partir, dividir. No dividir la iglesia, sino dividir tus bienes, ¿no es cierto? Dividir tu gracia, porque dividir la iglesia ya eso es diabólico, ¿no? Así que, ¿para qué entonces sirve este don de repartir, proveer, ayudar materialmente, ¿no es cierto? Toca el aspecto material, ¿no es cierto? Y suple necesidades especiales o específicas, qué sé yo. Sabemos bien, por nuestra propia experiencia como iglesia, que dar tiene que ver con el aspecto para que allí cuando Timoteo habla, aquellos que están en buena posición, dedíquense a invertir en el reino de Dios, ¿no es cierto? No sean avaros ni pongan la confianza en las cosas materiales, sino en hacer de que estas cosas produzcan rédito en el avance del reino de Dios, ¿no es cierto? Como esta gran empresa Le Tourneau, que empezó con un aradito y el tipo dijo, bueno, yo voy a construir un arado, lo voy a vender y voy a dar los diezmos, y comenzó así, y fue progresando. Hoy tiene un emporio, todas esas máquinas, Caterpillar, que le dicen, monstruo, máquinas que mueven tierra, que es una empresa enorme. Y esto empezó con un hermano que realmente comenzó a dar, y Dios lo bendijo, y hoy tenemos una empresa fabulosa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y que ha llegado a todas partes del mundo, los caminos, las frutas, con estas grandes máquinas, ¿no es cierto?, que empezó con un aradito, ¿no es cierto?, y termina con estos monstruos que andan haciendo realmente cosas tremendas. Entonces,
Ahora, nosotros sabemos que la obra de Dios se mueve también con la participación económica, mandar obreros, misioneros a campos nuevos, ¿no es cierto? Invertir para los buenos propósitos, ¿no es cierto? Tenemos que invertir en literatura. Muchas veces la escuela de la familia, la escuela dominical necesita, digamos, un material didáctico que se apropie, ¿no es cierto?, a un estudio progresivo, de acuerdo a las edades en fin, y se necesita para el mantenimiento de una propiedad, se necesita en este caso, como nosotros, todos los impuestos que el gobierno nos impone, ¿no es cierto?, los servicios, ¿no? Montón. Estamos, gracias al Señor, bueno, anoche alguien, entre las hermanas se preocuparon, hay que mejorar esto, porque esto es un medio de comunicación. Y bueno, se hizo ese evento, era justamente para tener dinero, para invertir en cosas necesarias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dar es parte. Y Dios, prospera cuando nosotros aprendemos a ser buenos dadores, la bendición viene. El diezmo es el tope que Dios ha puesto, ¿no es cierto? Lo demás es para arriba, ¿no? Y bien que decimos que Pablo no puso ningún énfasis en el diezmo, pero él habla de dar, y si no, vean los dos capítulos donde él trata este tema y nos hace ver de que tiene que ser por encima de los diezmos, si es que vivimos disfrutando la gracia. Si la ley que obligaba se tenía que hacer, cuanto más la gracia. Ahora, la gracia no nos ha dado la licencia para hacer menos, nos da la responsabilidad, nos muestra de que Jesucristo se dio a sí mismo, se ofreció con todo. Entonces, estamos llamados nosotros también a poner nuestro ser entero y nuestras cosas sobre el altar de Dios para que sean usadas para su reino. Bien, así que dar, distribuir, partir, dividir, presidir. Acá podríamos poner la palabra administrar, ¿no es cierto? Administrar. Pongo cuidar, gobernar, liderar, regir y gerenciar. Eso sería administración, el liderazgo, y dejar que prime la dirección, que haya orden, que haya gobierno, que la iglesia se mueva realmente con un gobierno teocrático, o sea, de que seguimos las normas bíblicas, ¿no es cierto? Dios ha puesto gobierno en todo el mundo, hay gobiernos, ¿no? Los gobiernos. Pablo habla de que tenemos que ser respetuosos para con las autoridades que Dios las ha puesto, ¿no es cierto? Sí. Es un tema amplio, ¿no? Gobierno, hay gobierno dentro de la iglesia, ¿sí? Así que los gobiernos están para mantener orden, directividad, o sea, poder llevar cada cuerpo, cada estado, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, definido. Entonces, administración, se necesita un liderazgo con dirección. Ahora, esto tiene que ver con necesidades funcionales. Nos mantiene organizados y aumenta nuestra visión. Donde no hay gobierno, es como un barco que no tiene capitán, se va a la deriva, ¿no es cierto? Le falta la brújula, le falta el conocimiento y no sabe para dónde andar. Y es importantísimo que la iglesia tenga un rumbo, tenga una meta, tenga un propósito a donde llegar, ¿no? Y todo esto requiere, muchas veces
hay conflicto con el orden gobierno, ¿no es cierto? Las pasiones también humanas, a veces no santificadas, traen problemas, competencia, aspiraciones, yo quiero, y buscan la manera, la estrategia a veces diabólica de andar queriendo gobernar sin la autorización de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuán importante es que los gobiernos sean teocráticos, se muevan dentro de los límites que Dios establece. Es muy difícil la obediencia, el acatamiento, el poder mantener las normas de conducta, ¿no es cierto?, cuidar para que, el respeto, lo que sea. Así que esto es muy importante, administración. Entonces, ¿qué ponemos en administración? Presidir, cuidar, gobernar, liderar, regir, gerenciar. Son palabras que más o menos dan una idea más cabal del concepto, ¿no es cierto? Y el último, misericordia. Ahí ponemos piedad, compasión, conmiseración, lástima. Ojo que lástima, yo diría dolor, porque hay a veces tenemos lástima como si fuera un pichicho. No, es sentir dolor por alguna situación que aflige, ¿no es cierto? Ser humanitario, un concepto medio rebuscado de afuera, ¿no es cierto? Aún los del mundo hablan, ¿no? Ser humanitario. Ahora Dios es el más humanitario, ¿no? Él quiere que nosotros tengamos compasión de nuestro prójimo, dejándonos el gran ejemplo del buen samaritano. Qué maravilloso ejemplo, cuánta enseñanza hay dentro de esa parábola, ¿no? Y es eso lo que debemos nosotros poner en práctica. Hay personas que Dios las ha capacitado, y muchas, por cierto, voy a dar los porcentajes, ¿no es cierto? Así que compasión, conmiseración, misericordia, etc. Proveer apoyo personal y emocional. Esto tiene que ver con las emociones. Nos ayuda a mantener actitudes y relaciones personales correctas. Así que fíjense ustedes que en estos 7 dones entramos a cubrir áreas como la profecía, digamos, aspectos espirituales, ¿sí? Servicio afecta o suple a las necesidades prácticas, o sea, actividades, ¿no es cierto? La enseñanza suple, digamos, a las necesidades mentales. Somos seres racionales. Y si nosotros no nos edificamos mentalmente, o sea, instruir, conocer, entonces no funciona la otra parte, ¿no es cierto? Ahora, la exhortación tiene que ver con la suplencia de necesidades psicológicas, ¿no es cierto? Nos ayuda a aplicar verdades espirituales a nuestra vida y hace de que nuestro carácter, nuestra personalidad, se cambie, se transforme a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con nuestra parte emotiva, psicológica, ¿no es cierto? El dar, repartir, tiene que ver con la suplencia de necesidades materiales, ¿no es cierto? Y la administración tiene que ver con la suplencia de necesidades funcionales, que funcionen las cosas, y compasión con asuntos emocionales. Entonces, el tema es que yo muchas veces he pensado, pero caramba, Pablo pone acá 7 dones y no habrá más. Y eso lo he leído también en otros
digamos, comentario que algunos teólogos dicen, y ahí se podrían poner tantos otros dones. Y realmente me doy cuenta de que estamos errando. Ese concepto no vale para nada. No se puede poner ninguno más. Esos 7 los puso el Espíritu Santo y nosotros no tenemos derecho de meter ninguno más. Porque si nosotros hacemos un análisis exhaustivo de la cosa, vamos a encontrar que esas 7 capacidades realmente cubren todas las necesidades, como estamos viendo, ¿no es cierto?, en la descripción breve que he hecho, ¿no es cierto?, necesidades espirituales, prácticas, mentales, psicológicas, materiales, funcionales y emocionales. Es decir, de que si la Iglesia, digamos, tiene todo este equipamiento, la Iglesia está perfecta. Ahora, yo creo que con esta clase vamos a finalizar, digamos, lo que hace al tema dones en sí, pero faltará la corona de la cosa. Porque Pablo, cuando él terminó de hacer esta enumeración, él pone: el amor sea sin fingimiento. ¿No es cierto? Cuando él habla de los dones, digamos, de manifestación, él intercala un capítulo, el 13 de 1 Corintios, y dice: si yo tuviere, y comienza a enumerar, tuviere lenguas, tuviere ciencia, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿No es cierto? Así que ahora llegamos a la conclusión que si nosotros tenemos capacidades y nos falta el amor, es como que no tenemos nada. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Él quiso decir de que la cosa más importante es que tengamos amor. Si tenemos amor, funcionamos en todos los dones, ¿no es cierto? Porque el amor todo lo... Y después hace un análisis del amor y dice: el amor no tiene envidia, no hace diferencia, Es decir, un amor puesto bajo la lupa, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo tiene que ser el amor? Porque algunos hablan de amor, 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 como se canta, ¿no? Amor, amor, ¿se acuerdan? El latiguillo que sale en la tele. Y resulta bueno, pero es puro bla bla. Entonces, todavía Pablo quiso parar, pero ¿qué es el amor? Entonces el amor dice: no, tiene esto, no. Y lo presenta totalmente clarito y limpio, ¿no es cierto? Amén. Entonces, es el epílogo, es el final, o sea, la corona de la cosa. Ahora lo demás está. Yo creo que hay que practicarlo, ¿no es cierto? Practicarlo. Ahora, rapidito, sobre 1000 personas, estos son datos que yo no los tengo, yo no lo hice, o sea, pero sí he estado escudriñando, buscando realmente alguna estadística que me diga algo acerca de cómo funcionan los dones en general, en todas partes del mundo. Se han hecho pruebas por algún tiempo de algunos seminarios que están más dedicados a estos temas, ¿no es cierto?, con respecto a los dones, y por ejemplo, se ha tratado con 1000 personas de distintos lugares, con un distinto alcance de tiempo, para saber los porcentajes de funciones de estos dones dentro del cuerpo de Cristo. Y bueno, por ejemplo, para profecía se ha encontrado 12%, es decir, de que dentro de esta especialidad, la percepción o la profecía, la primera cosa que vemos aquí en este capítulo, más o menos tiene un porcentaje de 12%. El servicio, la parte manual, tiene 17%.
La enseñanza, un 6%. Y acá, bueno, hay que hacer el comentario que hice, o ampliarlo un poquito, que hice hace un rato. Yo creo que aquí hay un déficit enorme. Y esto se ve en la decadencia general de la Iglesia en todas partes, porque falta la enseñanza, ¿no es cierto? Y un 6% es muy ínfimo, ¿no es cierto? Ahora, exhortación tiene 16%, servicio 17% y exhortación, y ya dijimos qué es exhortación, ¿no es cierto? Tiene que ver con mejorar las condiciones espirituales de las personas. Dar, igual que la enseñanza, tiene un 6%. Ahora ¿qué quiere decir? Te va a decir, son tacaños en la iglesia, ¿no? Bueno, cada uno se saca su propia conclusión, ¿no? Tal vez está bien, a lo mejor no está dentro de lo... Habría que verlo, ¿no? Ahora, presidir o administrar tiene el 13%, y el más importante es la compasión, tiene 30%. Sumando estos da 100, ¿no es cierto? 100%. Así que percepción, profecía, 12. Ahora, sería importante de que en algunos casos, bueno, se estimule y haya más capacitación para la profecía. Y yo creo que una razón por la cual no funciona esto bien es porque faltan los maestros que preparen, que enseñen, ¿no es cierto? Y que hagan ver cuán importante es enseñar. Si nosotros no enseñamos, acá se dan cursos, ¿no es cierto? Capacitar obreros, seminarios de corto tiempo. Hemos tenido seminarios por 3 o 4 años, ¿no es cierto?, tomando clases. Y todo esto para capacitar a los hermanos para el ministerio. Y cuando hay una buena enseñanza, bueno, surgen los profetas, porque se dan cuenta, es decir, que a lo mejor tienen el don y no se han dado cuenta y cuando la palabra comienza a trabajar, se dan cuenta y entonces surgen maestros para esto, para lo otro, papá. Y la iglesia se llena de comunicadores del mensaje del Señor. ¿Sí? Perfecto. Servicio es un don importantísimo, tiene un 17%. Es decir, de que la mayoría de la gente, Dios las ha preparado para servir. Y es cierto, el servicio es amplio, ¿no es cierto? No es solamente limpiar el templo, hay muchas cosas que se pueden hacer y damos gracias a Dios por los servidores. Enseñanza, bueno, faltaría. 6% es poco, es como que faltan las escuelas bíblicas, faltan, digamos, hombres que van a preparón. Así dijo Pablo a Timoteo, que enseñes a otro. Timoteo era un preparador de nuevos obreros, ¿no es cierto? Y es importante. Yo quisiera, hermano, a mí me gusta la enseñanza y yo creo que debemos propender a esto para que haya más gente que enseñe, ¿no es cierto? Muchos, digamos, que están en el área de la enseñanza, acá en este tiempo, están dedicados más bien en ser escritores de libros, de tratados, de literatura, ¿no es cierto? Eso también cae dentro del aspecto de enseñanza, es decir, todos aquellos que trabajan en esas áreas, ¿no? Y es muy importantísimo, traductores de la Biblia, bueno, teólogos, personas con esas capacidades, ¿no es cierto? Falta. Hubo una época, como dije, cuando había seminarios en todas partes del mundo, casas de estudio de teología, ¿no es cierto?, como las universidades hoy en día, pero se han ido diezmando y ha caído casi sobre las denominaciones la responsabilidad de formar a sus obreros y comenzaron concursos y cosas, cada uno tiene su programa y muchas veces con elementos bastante
flojos, o sea, maestros que no están muy habilitados para ese ministerio. Así que bueno, así que vamos, enseñanza, exhortación 16, dar 6, y la administración, o sea, el liderazgo. Se necesitan líderes, hay aquí un 13% líderes diarios, y compasión 30%. Ahora, ¿por qué este departamento o este don generacional tiene la mayor representatividad de persona? ¿Qué les parece? ¿Por qué motivo? Compasión. ¿Qué dijimos de compasión? O misericordia, ¿no es cierto? Misericordia. Piedad. Conmiseración, lástima o dolor, ser humanitario. ¿Por qué motivo hay tanta representación en ese don? Yo creo que está sufriendo la humanidad. Estamos en medio de una humanidad sufriente. Usted puede ver eso y escucharlo todos los días. Nuestra política, vemos el mundo, vemos tantas cosas. El hombre y la mujer están sufriendo, están en un valle de lágrimas. Y naturalmente Dios ha puesto compasión dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Dios ha puesto compasión en el corazón por nuestro prójimo, ¿no es cierto? Tener lástima o dolor, ¿no es cierto? Conmiseración, sentir la pena, ¿no es cierto? Y esto mueve los corazones de mucha gente, ¿no? Y posiblemente también puede ser algo filantrópico, como las sociedades que ayudan. Otra cosa es cuando hay un llamado, cuando Dios ha puesto este don de compasión en el corazón de las personas. Es importante. Qué lindo es cuando vemos en la iglesia hermanos y hermanas compasivas, ¿no es cierto?, que están siempre pensando en las personas, en sus necesidades, tratar de aliviar problemas y situaciones. Así que bueno, Dios quiera que podamos nosotros tomar estos incentivos y hacerlos viables, ¿no es cierto?, que podamos manejarnos dentro de la iglesia con una amplitud de mira y decir: acá estoy, Señor, toma mi vida para que tú la uses como tú has dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Tenés que pensar que Dios pensó en ti y en mí desde antes de los tiempos, y esto es un milagro, ¿no es cierto?, que nos asombra y que nos conmueve, que Dios nos haya mirado así, como la expresión que se usa en la Biblia, gusano de Jacob. Somos gusanos y Él tuvo misericordia. Dios nos bendiga. Amén.